Si ya pasaste los 60 años, quizás ni te imagines que un hábito cotidiano, repetido durante años, puede provocar un derrame cerebral en cuestión de horas. Lo más inquietante es que ocurre sin dolor en el pecho ni señales previas, sin oportunidad de pedir ayuda. Entras a lo que debería ser el lugar más seguro de tu casa, y puedes salir completamente transformado para siempre. Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Gabriel Márquez, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para tu salud y bienestar. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás puede marcar una gran diferencia en tu vida. En mis más de 2 décadas atendiendo pacientes con accidentes cerebrovasculares, lo que más me preocupa no son los casos previsibles, como quienes fumaron por años o padecen cardiopatías graves. Lo que realmente me alarma son aquellos adultos mayores que parecían gozar de buena salud, que siguieron indicaciones médicas y aún así terminaron en urgencias, con dificultad para hablar o parálisis en brazos y piernas. Y todo por algo tan cotidiano como un baño diario. Lo que voy a contar te sorprenderá, porque muy pocos lo saben. Ni médicos, ni familiares, ni revistas especializadas suelen advertirlo. Ni siquiera aparece en los documentos de alta hospitalaria. Existen 5 hábitos en la ducha que silenciosamente favorecen un derrame cerebral. Y estos episodios no son poco comunes, suceden cada día en miles de hogares. Permíteme contarte una historia que me marcó profundamente. Margaret, de 73 años, era una mujer llena de vitalidad que vivía sola desde hacía décadas. Tenía la costumbre de bañarse con agua caliente cada noche a las 9 de la noche. Ese momento era para ella un alivio contra el dolor y la mejor manera de relajarse antes de dormir. Todo parecía rutinario un martes en la noche. El agua tibia recorría su cuerpo dándole la calma de siempre. Pero 20 minutos después, al secarse, sintió mareo y náuseas. A la mañana siguiente, su hija la encontró sin poder hablar con claridad y con el brazo derecho inmóvil. En cuestión de horas, Margaret había perdido su independencia. El detonante fue ese baño aparentemente inofensivo, que se convirtió en una trampa silenciosa. Lo que ella ignoraba, y que la mayoría desconoce, es que después de los 60 años, el organismo ya no tolera igual ciertos hábitos de baño que antes parecían inofensivos. Esta noche te explicaré por qué sucede, y lo más importante, cómo puedes protegerte. Empecemos con el primer hábito riesgoso: bañarse con agua demasiado caliente antes de dormir. Seguramente conoces esa sensación de alivio cuando el calor relaja músculos, articulaciones y fatiga. Es tentador, lo sé. Pero aquí está el problema. Cuando la temperatura del agua supera apenas unos grados de lo habitual, los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente, como si fueran globos que se expanden de golpe. Esa dilatación produce una caída brusca en la presión arterial, que puede bajar entre 20 y 30 puntos en cuestión de minutos. En personas jóvenes, cuyos vasos aún son flexibles, este cambio puede pasar desapercibido. Sin embargo, en mayores de 60, con arterias menos elásticas, el riesgo es considerable. El cuerpo ya no responde igual. Los vasos se han endurecido. El corazón necesita mayor esfuerzo para bombear sangre. Y esa bajada repentina no es una simple molestia pasajera. Puede privar al cerebro del oxígeno que necesita con urgencia. No se trata únicamente de un mareo ocasional. Cuando la presión arterial desciende en arterias envejecidas, el flujo sanguíneo se reduce drásticamente y la sangre circula más despacio. Esta lentitud crea un ambiente perfecto para la formación de coágulos, verdaderos asesinos silenciosos. Si uno de esos coágulos viaja al cerebro, puede obstruir una arteria y provocar un accidente cerebrovascular súbito y devastador. Recuerdo el caso de Robert, un hombre de 78 años que dejó una huella en mí. Profesor jubilado, llevaba más de 15 años terminando sus noches con una ducha muy caliente que empañaba por completo los espejos de su casa. La llamaba su terapia diaria. Una noche, apenas unos minutos después de salir de la ducha, se desplomó en su dormitorio. Su esposa lo encontró con la cara desviada hacia un lado, incapaz de hablar. En el hospital los estudios confirmaron lo que temía: un coágulo grande se había formado durante la bajada de presión causada por la ducha, y llegó a bloquear una arteria cerebral esencial. Lo que él creía un hábito saludable resultó ser el desencadenante de un momento trágico. Lo que debes entender es sencillo. Tu organismo a los 70 años ya no funciona igual que a los 40. Aquellos vasos sanguíneos flexibles y adaptables se vuelven rígidos con el tiempo, y mantener estable la presión arterial se convierte en un desafío. Cada ducha demasiado caliente equivale a jugar con tu sistema circulatorio, como si fuera una ruleta rusa. Y lo más preocupante es que este es apenas el primer error. Si piensas que el calor del agua es lo único peligroso,
Espera a conocer el segundo hábito, que puede ser incluso más riesgoso: ducharse inmediatamente después de comer o tras tomar medicamentos. Imagina una situación común. Terminas la cena, tomas tu medicación para la presión arterial, y luego decides ducharte. Parece algo lógico, ¿cierto? Pero esta costumbre puede ser uno de los mayores errores. Tras una comida abundante, el organismo desvía el flujo sanguíneo al sistema digestivo. Es parte natural de la digestión, pero significa que en ese momento, el cerebro recibe menos sangre. Ahora bien, si en ese instante tomas una ducha caliente, la sangre se concentra aún más en la superficie de la piel, dejando al cerebro con un suministro reducido de energía vital. Lo mismo ocurre con algunos fármacos, los que controlan la presión arterial, los que regulan el corazón o incluso analgésicos. Todos pueden afectar el flujo sanguíneo y aumentar la vulnerabilidad ante una bajada de presión. Cuando esos factores se combinan, el riesgo de accidente cerebrovascular se eleva notablemente. Y esto nos lleva al siguiente caso real, que nunca olvidaré. Eleanor, de 76 años, era una mujer que había seguido la misma rutina durante años. Cenaba, tomaba su medicación, y luego se daba un baño caliente para poder dormir mejor. Todo transcurría sin complicaciones. Hasta que una noche, apenas 10 minutos después de ducharse, empezó a sentirse mal. El mundo comenzó a girar a su alrededor, y perdió el conocimiento en el baño. Cuando los paramédicos llegaron, Eleanor estaba inconsciente en el suelo. Su presión arterial había caído tanto que un coágulo se formó en una arteria debilitada, bloqueando la zona del cerebro responsable del habla. Sobrevivió, pero nunca pudo recuperar la claridad al expresarse. Su rutina nocturna, que parecía inofensiva y relajante, terminó alterando su vida para siempre. Por eso, el momento en que decides bañarte tiene más importancia de la que imaginas. Con el paso de los años, el cerebro se vuelve menos tolerante a los cambios bruscos en la circulación sanguínea. Cuando el flujo disminuye, los coágulos aparecen con mayor facilidad, y si alguno de ellos se desprende, puede terminar causando un accidente cerebrovascular. Lo más preocupante es que, una vez que el tejido cerebral muere, no vuelve a regenerarse. De ahí surge una regla sencilla pero fundamental. Espera al menos una hora después de comer o de tomar medicamentos antes de ducharte. Dale a tu cuerpo tiempo suficiente para adaptarse y equilibrarse. Tu cerebro depende de ello. Y si crees que los riesgos solo se limitan al agua caliente o al momento equivocado, debo advertirte que existe un tercer hábito muy común, que resulta todavía más engañoso, porque implica un elemento que todos tenemos en casa, y que casi nadie considera peligroso: el vapor. Me refiero a esas duchas largas en baños cerrados y sin ventilación. Imagina la escena. Cierras la puerta, enciendes la ducha con agua caliente, y poco a poco el espacio se llena de vapor, convirtiéndose en una especie de sauna personal. La sensación es agradable, el calor penetra en los músculos cansados, y durante un rato parece un lujo al alcance de todos. Sin embargo, esta comodidad puede transformarse en una trampa silenciosa. El vapor no solo empaña los espejos, también reduce progresivamente el oxígeno disponible en el aire. Al mismo tiempo, el calor dilata los vasos sanguíneos, lo que genera una caída en la presión arterial. Ahora bien, combina ese aire con poco oxígeno con un sistema circulatorio envejecido y frágil, y tienes el escenario perfecto para una emergencia cerebral. A medida que los niveles de oxígeno bajan, la sangre se espesa y fluye con más lentitud por arterias ya estrechas. Esa circulación lenta favorece la formación de coágulos que pueden obstruir arterias vitales del cerebro, en cuestión de minutos. Conocí a Thomas, un mecánico de 71 años que disfrutaba especialmente de sus duchas largas. Cada mañana pasaba alrededor de 25 minutos en un baño pequeño y sin ventilación, rodeado de una nube densa de vapor. Decía que aquello lo ayudaba a calmar la artritis. Pero una mañana, su esposa escuchó un ruido y lo encontró tendido en el suelo, apenas consciente, con los labios azulados por la falta de oxígeno. En el hospital descubrimos que ya se habían formado varios microcoágulos durante esas sesiones de vapor prolongadas. Su cerebro estaba siendo dañado poco a poco en ese ambiente sofocante. Thomas sobrevivió, pero perdió buena parte de su memoria y nunca volvió a ser el mismo. Lo que parecía un simple ritual de alivio era, en realidad, un ataque silencioso contra su salud cerebral. El caso de Thomas ilustra una verdad que pocos conocen: el vapor del baño no es solo un detalle inofensivo, sino un factor que puede poner en riesgo al cerebro. Cada minuto que pasas en un espacio cerrado lleno de humedad y calor,
Es un minuto en el que tu sistema circulatorio envejecido lucha por mantener oxígeno suficiente en el órgano más importante de tu cuerpo. Por eso una recomendación práctica es sencilla. Limita tus duchas a menos de 10 minutos y asegúrate siempre de que el baño tenga ventilación. Abre una ventana o enciende un extractor. Nunca te quedes atrapado en un espacio lleno de vapor, pensando que no tiene consecuencias, porque el daño puede estar ocurriendo de manera silenciosa sin que lo notes. Y si piensas que el problema está únicamente en las duchas calientes y con vapor, espera a conocer lo que ocurre con el extremo opuesto. El agua fría. Aquí llegamos al cuarto hábito peligroso. Uno que puede ser letal en cuestión de segundos, no de minutos. Hoy en día abundan las recomendaciones sobre duchas frías. Influencers, entrenadores e incluso algunos profesionales de la salud promueven esta práctica como una forma de activar el organismo, reforzar defensas y ganar energía. En personas jóvenes, con arterias flexibles y corazones fuertes, puede que funcione, pero en adultos mayores, especialmente después de los 60, esta práctica puede ser una verdadera trampa mortal. Cuando el agua fría toca la piel, los vasos sanguíneos se contraen de manera inmediata. Es una respuesta natural del cuerpo al frío, pero equivale a frenar un automóvil en seco cuando va a gran velocidad. El resultado es un aumento repentino y brusco de la presión arterial, que puede subir entre 40 y 50 puntos en pocos segundos. En arterias ya endurecidas por la edad o con acumulación de colesterol, este incremento súbito puede provocar microdesgarros en las paredes vasculares. ¿Y cómo reacciona el cuerpo? Intenta repararlos formando coágulos. El problema es que estos coágulos no siempre se quedan en el sitio del daño. Muchos se desprenden y viajan por el torrente sanguíneo hasta alojarse en el cerebro, bloqueando el flujo y desencadenando un accidente cerebrovascular. Nunca olvidaré a James, de 68 años, un hombre que se enorgullecía de estar en excelente forma. Después de ver en televisión un programa que promovía la terapia de frío, decidió comenzar cada mañana con una ducha helada. Durante semanas le pareció una práctica revitalizante. Decía que lo hacía sentir más vivo que nunca. Hasta que un lunes, su esposa escuchó un ruido fuerte y lo encontró inconsciente en la ducha. Cuando llegaron los paramédicos, James no podía mover el lado izquierdo de su cuerpo. Su rostro estaba caído y su forma de hablar se había vuelto confusa y arrastrada. La tomografía mostró un derrame cerebral extenso, causado por un coágulo generado en ese aumento brusco de presión. La ducha fría que pensaba que lo llenaba de energía, terminó dañando irreversiblemente su cerebro. El mismo hábito que buscaba darle vitalidad, estuvo a punto de quitarle la vida. Este es el gran peligro de los cambios repentinos de temperatura en adultos mayores. A los 70 años, las arterias ya no soportan esos contrastes extremos. Lo que a un cuerpo joven puede darle sensación de vigor, en un organismo envejecido puede abrir la puerta a la tragedia. Si deseas sentir frescura, la opción más segura es empezar con agua tibia y enfriarla poco a poco. Nunca sometas tu cuerpo a temperaturas extremas de forma repentina. Tu cerebro no necesita ese estrés adicional. El caso de James es un recordatorio contundente. Lo que parece una práctica saludable puede transformarse en un riesgo oculto para quienes ya superaron los 60 años. Las duchas frías, que se venden como un atajo hacia la vitalidad, pueden convertirse en el detonante de un derrame cerebral. El cuerpo envejecido no responde igual que uno joven, y cada cambio brusco de temperatura puede tener consecuencias graves. Por eso, si buscas refrescarte, la clave está en la gradualidad. Comienza con agua tibia y baja la temperatura poco a poco. Evita exponer tu organismo a contrastes extremos de manera repentina. Cuidar tu cerebro significa también evitar someterlo a tensiones innecesarias. Y aunque los riesgos del frío son evidentes, aún queda por hablar de un error que millones de personas mayores cometen cada noche sin saberlo. Se trata de uno de los hábitos más comunes y, paradójicamente, el más peligroso de todos: ducharse muy tarde en la noche, justo antes de acostarse. Este error es especialmente grave porque ocurre durante el sueño, cuando somos más vulnerables y no tenemos la capacidad de pedir ayuda. Para muchos adultos mayores, un baño caliente nocturno es el ritual perfecto para cerrar el día. La casa está tranquila. El estrés parece disiparse y esa sensación de calor se percibe como la mejor forma de conciliar el sueño. Pero lo que parece un hábito relajante puede convertirse en el escenario perfecto para un accidente cerebrovascular silencioso. Déjame explicarte lo que ocurre en el organismo. Cuando te duchas tarde, tu temperatura interna aumenta justo en el momento en que tu ritmo biológico natural, conocido como ritmo circadiano, intenta hacer lo contrario: enfriarte para facilitar el descanso. Este choque interno genera una sobrecarga en el sistema cardiovascular.
El agua caliente dilata los vasos sanguíneos, llevando la sangre hacia la piel y alejándola de órganos vitales. Al mismo tiempo, mientras tu cuerpo busca estabilizarse y enfriarse, pierde líquido a través de la transpiración, aunque no lo percibas. Para una persona joven, este proceso aún es manejable, pero en adultos mayores, especialmente aquellos que consumen medicamentos para la presión o diuréticos, esta combinación puede resultar fatal. La deshidratación sumada a una presión arterial, que desciende de manera natural durante la noche, es un terreno fértil para la formación de coágulos. Una sangre más espesa y lenta circulando por arterias rígidas es la condición ideal para que un coágulo termine bloqueando una arteria cerebral mientras duermes, sin que tengas la oportunidad de reaccionar o pedir auxilio. Una de las historias que más me marcó fue la de Dorot, una mujer de 82 años. Vivía sola y cada noche, a las 11 de la noche, tomaba un baño caliente para relajarse después de un día dedicado a su familia. Una mañana, su hijo la llamó por teléfono y notó que tenía problemas para hablar. Alarmado, fue a su casa y la encontró confundida, sentada en el sofá, sin poder mover la mano derecha. En el hospital confirmamos que había sufrido un accidente cerebrovascular durante la noche. Los estudios mostraron signos de deshidratación y una presión arterial baja, lo que corroboraba lo que sospechábamos. Ese baño nocturno, aparentemente inofensivo, había preparado el terreno para la formación del coágulo que le robó parte de su independencia. Dorot logró sobrevivir, pero nunca recuperó del todo su autonomía. Aquello que creía un momento de paz, resultó ser un hábito que atentaba contra su salud. El caso de Dorot deja claro que los hábitos nocturnos, por más inofensivos que parezcan, pueden convertirse en una amenaza silenciosa para el cerebro. La ducha tardía provoca un conflicto entre los procesos naturales del cuerpo y el esfuerzo adicional que exige el calor del agua. En personas mayores, ese pequeño desajuste puede desencadenar un evento devastador. Por eso, si disfrutas de bañarte en la noche, lo más recomendable es hacerlo más temprano, nunca después de las 8 de la noche. Así le das tiempo a tu organismo de estabilizarse antes de dormir. Y no olvides hidratarte bien después de ducharte, porque el cerebro necesita un equilibrio adecuado de líquidos para funcionar correctamente. Prevenir la deshidratación es fundamental, para evitar que la sangre se vuelva más espesa y propensa a formar coágulos. La realidad es que con el envejecimiento el cuerpo ya no maneja los cambios en la circulación de la misma manera. Durante la noche, la presión arterial baja de forma natural, y el organismo se concentra en repararse. Añadir el estrés adicional de un baño caliente justo antes de dormir puede ser demasiado para un sistema que ya está trabajando al límite. Es en esas horas silenciosas, cuando estamos descansando, que ocurren algunos de los accidentes cerebrovasculares más crueles. Mientras sueñas, un coágulo puede alojarse en una arteria cerebral y cambiar tu vida sin que tengas oportunidad de pedir ayuda. Esa es la razón por la cual ajustar la rutina del baño puede marcar la diferencia entre conservar la independencia o perderla en cuestión de minutos. Ahora bien, después de escuchar sobre estos 5 hábitos peligrosos, es normal que te sientas preocupado o incluso abrumado. Pero no se trata de vivir con miedo, sino de conocer los riesgos para poder evitarlos. El objetivo es que cuentes con herramientas sencillas que te permitan proteger tu salud. La verdad es clara, envejecer lo cambia todo. El corazón ya no late con la misma fuerza. Los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y menos elásticos. Los riñones filtran la sangre con más lentitud, y el cerebro depende de un equilibrio muy delicado entre oxígeno, presión arterial y flujo sanguíneo. Incluso un hábito tan cotidiano como una ducha puede desestabilizar ese equilibrio si no se hace de la manera adecuada. He visto demasiados casos de accidentes cerebrovasculares que no se debieron a factores de riesgo obvios, sino a costumbres aparentemente inocentes en la rutina diaria. Eso me enseñó que la prevención comienza en los detalles más simples. La buena noticia es que puedes hacer cambios fáciles que reduzcan significativamente el riesgo. Ajustar la temperatura, el momento y la duración de la ducha son pasos al alcance de cualquiera. Lo importante es entender que tu cuerpo a los 70 no responde igual que a los 40 y por eso necesita cuidados distintos. Con conocimiento y precaución, un baño puede seguir siendo un momento de autocuidado y relajación, sin convertirse en una amenaza oculta. Ahora que conoces los riesgos, hablemos de cómo bañarse de manera segura después de los 60. No se trata de eliminar la ducha de tu rutina, sino de ajustarla para que sea beneficiosa en lugar de peligrosa. En primer lugar, la duración. Evita permanecer más de 10 minutos bajo el agua.
Un tiempo prolongado no solo aumenta la exposición al calor o al frío, sino que también incrementa la pérdida de líquidos y el esfuerzo del sistema circulatorio. Mantener la ducha corta es una forma sencilla de proteger tu presión arterial y tu cerebro. En segundo lugar, la temperatura. No recurras a extremos. Ni el agua demasiado caliente ni el agua helada son seguras a tu edad. La mejor opción es el agua tibia, suficiente para proporcionar confort sin forzar los vasos sanguíneos. Tu sistema circulatorio agradecerá esa estabilidad. También es fundamental respetar los tiempos. Nunca te duches inmediatamente después de comer o tras ingerir medicamentos. Dale a tu organismo por lo menos una hora para procesar los cambios que ya está enfrentando. Así evitarás que el cerebro se quede sin el flujo de sangre y oxígeno que necesita. Otro aspecto clave es la ventilación. Asegúrate siempre de que el baño tenga circulación de aire. Abre una ventana o utiliza un ventilador. El vapor atrapado en un espacio cerrado reduce el oxígeno del ambiente y puede ser más dañino de lo que imaginas. Lo que parece un detalle insignificante puede convertirse en un factor de riesgo importante. Finalmente, presta atención al horario. Si prefieres ducharte en la noche, hazlo con suficiente antelación para que tu cuerpo recupere el equilibrio antes de dormir. Lo ideal es que sea temprano, no más allá de las 8 de la noche. Y recuerda hidratarte bien después. El agua que pierdes durante la ducha debe reponerse para que tu sangre no se vuelva espesa y peligrosa. Quiero insistir en un punto crucial. Escucha a tu cuerpo. Mareos, debilidad repentina, visión borrosa o dificultad para hablar no son simples signos de envejecimiento. Son advertencias claras de que algo anda mal y de que tu cerebro podría estar en riesgo. Reconocer estas señales a tiempo puede salvarte de consecuencias irreversibles. La vida puede cambiar en un instante cuando un coágulo bloquea una arteria cerebral. He visto cómo la independencia se pierde en segundos, cómo las palabras desaparecen de un día para otro. Pero también he visto lo contrario. Personas que al modificar pequeños hábitos, lograron mantenerse fuertes, seguras e independientes durante muchos años más. Por eso, más allá de las estadísticas y los casos clínicos, lo importante es que comprendas que cada decisión cuenta. Algo tan común como la forma en que te duchas puede marcar la diferencia entre un futuro lleno de autonomía o uno limitado por la enfermedad. Tu cerebro merece ese cuidado extra. Cada ajuste que hagas hoy es una inversión en tu bienestar de mañana. El conocimiento es poder, y en este caso, puede ser literalmente la clave para salvar tu vida. Comprender cómo el envejecimiento transforma al cuerpo es fundamental para tomar decisiones más seguras en tu rutina diaria. A medida que pasan los años, el corazón ya no bombea con la misma fuerza, lo que significa que cada variación brusca de temperatura o presión le exige un esfuerzo adicional. Los vasos sanguíneos, que antes eran flexibles y resistentes, se vuelven más rígidos y menos capaces de adaptarse rápidamente a los cambios. Los riñones también trabajan con mayor lentitud, filtrando la sangre de manera menos eficiente y afectando la regulación de líquidos. Todo esto influye directamente en el cerebro, que necesita un flujo constante y estable de oxígeno y nutrientes. Cualquier alteración en esa estabilidad, una bajada repentina de presión, una pérdida de líquidos no repuesta, o un cambio brusco de temperatura, puede desencadenar consecuencias graves. Por eso, hábitos tan comunes como la ducha no pueden seguir siendo los mismos que cuando tenías 30 o 40 años. Ajustar tu rutina no significa perder comodidad, sino adaptarla a la nueva realidad de tu cuerpo. Esa adaptación es la que te permitirá mantenerte independiente y disfrutar de tus actividades cotidianas con seguridad. He visto de cerca cómo un simple cambio en la forma de bañarse puede prevenir tragedias. Personas que aprendieron a acortar la duración de sus duchas, que optaron por agua tibia en lugar de caliente o fría, que se aseguraron de tener ventilación en el baño, y que cambiaron el horario nocturno por uno más temprano. Todas esas modificaciones hicieron una gran diferencia en su calidad de vida. Y es que los accidentes cerebrovasculares no siempre provienen de factores evidentes como fumar, tener colesterol alto o sufrir hipertensión mal controlada. Muchas veces se originan en prácticas rutinarias que nunca consideraríamos peligrosas. Esa es la razón por la cual es tan importante hablar de este tema, para que puedas identificar esos riesgos ocultos y actuar antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que un derrame cerebral no avisa. No hay dolor en el pecho ni síntomas claros de advertencia en muchos casos. Ocurre de manera repentina, en cuestión de minutos, y puede dejar secuelas permanentes o incluso poner en riesgo la vida. Pero lo positivo es que, con prevención, buena parte de estos eventos puede evitarse. Lo que busco transmitirte no es miedo, sino conciencia.
quiero que tengas en tus manos información práctica que te ayude a protegerte, porque la diferencia entre un cerebro sano y uno dañado puede estar en algo tan simple como el momento en que decides ducharte o en la temperatura del agua que eliges. Pequeños detalles, que para muchos parecen insignificantes, son los que determinan si tu circulación se mantiene estable o si por el contrario, se convierte en el escenario ideal para la formación de coágulos. Y cuando un coágulo se aloja en el cerebro, el desenlace puede ser devastador. La buena noticia es que no necesitas cambios drásticos ni costosos, solo ajustes sencillos que cualquiera puede implementar en casa. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que la ducha, ese momento cotidiano de higiene y relajación, puede convertirse en un riesgo si no se maneja con cuidado después de los 60 años. Pero también puede seguir siendo una práctica segura y beneficiosa si aplicas algunos cambios simples. La regla general es clara. Mantén tus duchas breves, de no más de 10 minutos, y evita temperaturas extremas. El agua tibia es tu mejor aliada, porque no sobrecarga a tu corazón ni a tus vasos sanguíneos. Dale siempre a tu cuerpo el tiempo suficiente después de las comidas o de tomar medicamentos antes de entrar al baño, para que tu cerebro no sufra una reducción peligrosa de oxígeno. Asegúrate de que tu baño tenga ventilación adecuada. El vapor atrapado no es un simple detalle. Priva al aire del oxígeno que necesitas y hace que la sangre circule más espesa, aumentando el riesgo de coágulos. Una ventana abierta o un ventilador encendido pueden marcar la diferencia. Si prefieres bañarte en la noche, hazlo más temprano y nunca justo antes de acostarte. Dale espacio a tu cuerpo para que recupere su equilibrio. Y no olvides hidratarte. Esa agua que pierdes durante la ducha debe reponerse para que tu sangre fluya con normalidad y tu cerebro reciba lo que necesita. Pero más allá de estas recomendaciones, lo esencial es que aprendas a escuchar las señales de tu organismo. Mareos repentinos, visión borrosa, debilidad o problemas al hablar no son simples signos de cansancio o de la edad. Son alertas que indican que tu cerebro está en peligro. Tomarlas en serio y actuar a tiempo puede salvarte la vida. La realidad es dura. Un accidente cerebrovascular puede arrebatar independencia, memoria o lenguaje en cuestión de segundos. He visto cómo cambia la vida de una persona de un día para otro, sin aviso, sin oportunidad de prepararse. Pero también he visto el otro lado, pacientes que gracias a pequeños ajustes en su rutina, lograron evitar complicaciones y envejecer con fuerza, seguridad y autonomía. Eso es lo que quiero transmitirte, que con conciencia y prevención, puedes protegerte, que tu ducha no tiene por qué ser una amenaza, sino un espacio de autocuidado, siempre y cuando respetes los límites de tu cuerpo y adaptes tus hábitos a la etapa de vida en la que te encuentras. Recuerda, tu cerebro es el centro de todo lo que eres y haces. Cuidarlo es una inversión en tu futuro, en tu independencia y en tu bienestar. Ajusta tu forma de bañarte, hidrátate, evita los extremos y presta atención a las señales de tu cuerpo. De esa manera, lo que podría haber sido un riesgo silencioso se convierte en una rutina segura que acompaña tu salud. Con conocimiento y prevención, puedes seguir disfrutando de tu día a día sin exponerte a peligros innecesarios. Tu cuerpo cambia con la edad, y reconocerlo no es una limitación, sino una oportunidad para cuidarte mejor.